Como habéis podido imaginar, teniendo en cuenta lo que he dicho en el vídeo de antes, en el estado. Uy, Dios, qué cuánta luz. Me va a dar algo. Estoy haciendo un escrito sobre Nietzsche. Es sobre la introducción de Así habló Zaratustra, en el que estoy compartiendo un poco de un trabajo con una persona que está estudiando filosofía por su cuenta en una universidad. No sé si es alemana o de Países Bajos, pero bueno. En esta introducción es en el momento en el que Zaratustra cambia en la montaña, baja de la montaña y habla con la gente, ¿no? Descubre que tiene que dar su nueva visión en el caso, como es Nietzsche, del sobrehumano, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, Nietzsche, la idea de esta persona que le pusieron en la universidad es aprender qué es el ser humano en Nietzsche, ¿no? En la introducción de Así habló Zaratustra. Y a partir de ello, pues hacer una explicación breve de cómo está caracterizado en la historia. Porque, bueno, está estudiando filosofía tecnológica y ética, entonces tendrá algún valor para lo que esté estudiando en ese momento, ¿no? La idea es entonces eso, el análisis del texto para sacar algo en concreto. Y hasta ahora he leído la mitad, mañana leeré la otra, por eso dije que no iba a terminarlo hoy. Mañana leeré la otra. En este texto, el humano es un ser que se ha perdido a través del idealismo religioso, ¿no? Entonces, ha perdido, ¿cómo se dice? Ha perdido su capacidad natural. Esto es mi interpretación, obviamente. Yo estoy intentando saber qué es lo que estoy leyendo. Pero no he leído a ningún otro experto en Nietzsche. Entonces eso me da la interpretación que para él el humano es un ser natural que ha perdido su naturalidad al como dice en el texto, creer aquello extraterrestre, ¿no? En este caso, un poco idealista cristiano a través del idealismo platónico, empujado por Agustín de Hipona y por toda la base teológica, filosófica, argumental de la filosofía cristiana. Entonces, en este humano sumido en el idealismo, él rompe con la naturaleza y hace daño a la naturaleza porque no vive para el ser, es decir, no vive para aquello que es el ser humano, para su cuerpo, digamos, sino que vive para su razón, y la razón causa un descontento y una ira hacia el cuerpo, ¿no? Dentro de este idealismo. Como sabemos, Platón creía que el filósofo era medio estoico en el sentido en el que el filósofo tenía que controlar aquello que fuesen sus sentimientos, ¿no? O pseudo estoico, porque no he leído a los estoicos. Aparentemente la gente lo malinterpreta un montón. Pero eso, es una pseudo estoicidad de uno tiene que controlar sus impulsos carnales, sobre todo los físicos, y después los sentimentales, para poder llegar a ser
para poder elevar a la razón a su capacidad máxima, ¿no? Nietzsche opinaba lo contrario, es más, consideraba tanto a Sócrates como a Platón, y en menos medida, me imagino que Aristóteles, los imaginaba como unos atentadores contra el cuerpo y contra lo que él llama sensualidad, que es la sensibilidad. Todo lo que es sentimientos y todo lo que es sentidos, ¿no? Entonces, en este instante, podríamos decir que en el momento en el que se transforma, Zaratustra deja de ser razón y se hace completamente físico. Es más, hace una comparación al principio, en el primer capítulo, en el que habla de ¿qué serías tú, el sol? Hablándole al sol, ¿qué serías tú sin aquellos que te ven y que te sienten, ¿no? Sin tener gente que pueda observar tus rayos. Entonces es todo una alegoría de cómo el humano tiene que volver a ser más físico y tiene que dejar de ser tan idealista. Y dentro de esta pérdida de haberse transformado el humano en un idealista, no ha perdido la naturalidad y no ha perdido las características que pueden ayudar a la persona a hacerse un sobrehumano, que es como lo llama la persona que ha traducido el libro, porque está en nosotros, ¿no? Es lo que él dice: nosotros venimos de gusanos, después de chimpancés, y ahora somos humanos, pero nos toca evolucionar, nos toca ser más allá. Antes de eso dice que en el libro que para los chimpancés, de los que hemos venido, de mala manera obviamente, nosotros somos como una burla vergonzosa de lo que es ser, porque al haber perdido esa naturaleza y habernos pasado a la idealización, ya no somos tan naturales, ¿no? Y que para el sobrehumano, el sobrehumano sería lo mismo para el humano, una idea burlesca de un ser avergonzado, ¿no? En este caso es porque el superhumano tiene que volver a la naturalidad, y sería para el religioso, el humano religioso y idealista, una cosa impensable, ¿no? Es un paso más. También hace esta comparación con un juego de cuerda floja, en el que nosotros, los humanos, estamos encima de esta cuerda floja, y de un lado están los chimpancés y del otro está el sobrehumano. Y a mí me da la sensación de que está diciendo... Me da la sensación de que está diciendo de que el humano va sobre la cuerda. La cuerda es como una línea temporal, ¿no? Un principio y un fin, pero el humano se ha separado de esa cuerda, reforzando esta idea de que no es lo mismo un humano que el sobrehumano y el superhumano y el chimpancé, ¿no? Entonces, bueno, más o menos en eso me he quedado. Después tiene un capítulo del que habla de las cosas que ama, y en ese capítulo sobre las cosas que ama, las descripciones que da, las características que da de los humanos que ama, mejor dicho, son muy características humanas, ¿no? Pero a la vez también son a renegar de este idealismo general. Por ejemplo, habla de virtudes, habla de que ama a él, que sabe que una virtud es más que dos, que hay más valor en una virtud que en dos. Podríamos decir así que es una idea de que las virtudes pueden ser insertadas en nosotros, ¿no? Podemos creer que algo innecesario es una virtud, cuando realmente lo único que tendría que guiarnos es aquello que es nuestro, lo personal. Por la misma forma, trata de amor a aquellos seres que pueden entender las virtudes, ¿no? y que comprenden sus propias virtudes y las llevan al máximo. Hasta un cierto modo,
hasta compartirlas con todo el mundo, y eso lleva a la muerte de la persona que tiene la virtud. Pero es que además me da la impresión también que dentro de todas estos seres que él ama, Zaratustra, está describiéndose a él mismo. Porque al final habla de, digamos, de mala manera, el Mesías que trae el mensaje de las de las pesadas gotas de lluvia y de los truenos. Y él después dice: así hablo yo, así os doy el hombre superior, o el hombre, el superhombre o el sobrehombre. Yo soy el que trae la tormenta. Entonces hace un trabajo en el que da la impresión de que Zaratustra ha subido a ser el superhombre y se ha bajado un poco, haciendo alegoría a la cueva de Platón, que esto Nietzsche odiaría completamente. Zaratustra es básicamente aquel que ha llegado al sol y va a volver de vuelta a la cueva para decirle a los demás que ha descubierto, ¿no? La capacidad infinita de la razón. Pero para ello se vuelve de nuevo sensible. Tiene que volverse, en el caso de Zaratustra, de una forma más nietzscheana, volverse a humano. Entonces es interesante. Es una lectura interesante. Cuando termine con ello, haré una revisión de las notas que he tomado y haré una conclusión final de qué es el humano en esta introducción. Pero me da la impresión de que Nietzsche quiere hacerle un ser natural, ¿no? Quiere... El problema del idealismo, y el idealismo cristiano, a través del pensamiento cartesiano también, que es racionalista, es que tanto la mente como el espíritu, lo que nosotros llamamos espíritu, que para muchos está muy, muy cercano, muchos filósofos es lo mismo, otros filósofos hacen una separación en donde el espíritu es una parte distinta de la mente, y la mente es solo la razón. Cada uno se monta sus pollos. En el caso del idealismo y del racionalismo, son las dos cosas ideales, ¿no? Tanto el alma como la mente, como la razón, son cosas que existen más allá del cuerpo. Esto históricamente es tomado por los cristianos y por los cristianos, por muchas de las religiones, en donde hay una situación extracorpórea, como en el libro dice extraterrestre, porque está fuera de lo de la Tierra, ¿no? En donde uno tiene la verdad sensible, que platónicamente y cristianamente, digamos, son imperfectas. En Platón son imperfectas porque la imagen perfecta vive en este plano ideal, y en la relación cristiana son imperfectas porque, digamos que en la creación de Dios, es un poco una tontería. En la creación de Dios hay cosas súper perfectas, como puede ser el trato humano, y después cosas imperfectas que son debidas a nuestro interés, digamos, ¿no? Nuestros problemas. Los problemas terrenales hacen las cosas imperfectas, mientras que todo lo demás, que no es percibido como imperfecto, es divino. Pero claro, eso es una percepción de lo que es perfecto, porque, por ejemplo, podemos percibir que el ser humano es perfecto en muchas cosas, o que el sistema nervioso o el sistema cardiovascular es súper perfecto, pero una vez tienes conocimientos específicos de esas cosas, te das cuenta de que de perfecto no tenemos nada, de que perfectos esos sistemas estructuralmente a lo mejor pueden serlo, más o menos, son caóticos, pero perfectos tienen muchísimos problemas. Si fuesen perfectos no tendrían problemas para nada, ¿no? Entonces, claro, Nietzsche reniega de estas ideas de que hay un mundo más allá de lo nuestro.
y Zaratustra es aquel que viene a decir que Dios ha muerto. La muerte de Dios es más una representación no de la muerte de un Dios al que puedes creer, no de la muerte de la fe, sino de la muerte de este idealismo y de esta innecesidad de... que ya pasaba en la navaja de Occam indirectamente y pasaba con Aristóteles, el no duplicar seres, el no duplicar objetos, ¿no? Las cosas conectan unas con las otras, incluso aunque no estén directamente conectadas. Entonces, bueno, también tiene un poco que ver con el aspecto dionisíaco de Nietzsche, en donde disfruta de hacer una fiesta, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, el humano eso está separado porque es... ¿Qué tangente me he metido, ¿no? El humano está separado porque es racionalista e idealista, que además era un movimiento bastante fuerte para cuando Nietzsche estaba vivo todavía, antes que la caída completa al empiricismo europeo. Y deja de ser... Nietzsche lo quiere devolver a ser natural, porque no lo es, considerando que cree en Dios y tiene virtudes divinas en vez de humanas, y eso es lo que propone Zaratustra. Un volver a un ser humano terreno para poder ser sobrehumano. Y esta sobrehumanidad no es divina, no es como muchos lo ven, una sobrehumanidad narcisista, una libertad renacentista, ¿no? A mí me dio la impresión la primera vez al leer el Ocaso de los ídolos que era una... Él habla de un punto de vista muy renacentista a la hora de hablar de la libertad y de la capacidad humana. Yo creo que es menos divino, yo creo que es más la capacidad de ser quien quieres ser, o quien has de ser basado en ti, por decirlo así. Eso no quiere decir que de vez en cuando Nietzsche diga una barbaridad y te den ganas de estrangularlo. pero sí, estoy viendo algunas actualizaciones de mis pensamientos sobre lo que opinaba y lo que pensaba. Al final, pues bueno, está siendo eso, una lectura interesante. Creo que valdrá la pena en algún futuro terminar el libro entero. De momento solo con la introducción me basta para darme una idea de lo que está trabajando esta persona y de lo que quería más o menos hablar Nietzsche en el libro. Y si mañana termino temprano, también leeré un poco de Hegel, que me va... Hegel ya es otra cosa. O sea, hablábamos de idealismo. Hegel era el idealismo plasmado en libro. No sabía ni él lo que escribía. Así que ya veremos mañana qué toca.